¿Cómo están todos? Muy buenos días y bienvenidos a El Mercurio Inversiones por EMOL TV. En esta ocasión vamos a hablar, sobre todo hacia el final del episodio, sobre los activos alternativos. Ese mundo que trasciende los bonos y las acciones. Y para ello, le recomendamos que se quede hasta el final porque vamos a tener una entrevista con Gabriela Chamorro, especialista en estos temas de inversiones security. Pero antes lo invitamos a que se una a esta comunidad exclusiva para personas interesadas en estrategias de inversión y en el manejo de sus activos financieros, a este medio especializado, el primero del país en esta área, y para ello se puede unir en www.elmercurio.com/inversiones por un monto proporcional inicial. Primero vamos a ver lo que está sucediendo para la agenda de esta semana, y para eso lo invitamos a que piensen este viernes, porque en esa ocasión vamos a tener una suerte de preludio, de anticipo, de cómo estuvo el IMASEC de mayo, que conoceremos el próximo lunes por medio del Banco Central. Pues bien, este viernes, en ese anticipo, lo que tendremos son las cifras sectoriales del Instituto Nacional de Estadísticas, y ahí estamos hablando de los típicos indicadores, por ejemplo, de producción industrial, la manufacturera, la minera, y también de las ventas del comercio minorista. Revisemos el gráfico a continuación precisamente para ver este último punto. Ahí puede verlo a través de la gráfica de barras, porque es importante lo que suceda con las cifras del comercio al por menor, dado que este sector por fin ha salido a flote recientemente. Hay que ver allí las últimas barras para tener al menos un sentido de lo que ese flote significa, porque luego de la fiesta de los retiros y de los IFE post pandemia, y bueno, y la posterior y dolorosa resaca, se avecina un dato que podría confirmar si este rubro está por fin en condiciones de apoyar a la economía en forma sostenida. ¿Recuerda usted, por ejemplo, el impresionante salto de 62% que tuvo el comercio minorista en mayo de 2021? O bueno, el bajón de casi 15% que observó en noviembre de 2022 en un marco de 20 meses consecutivos de caídas. Y tras el avance de 3,6% anual en abril, bueno, para mayo los agentes consultados por Bloomberg esperan un crecimiento algo menor, de 2,6%. Este es uno de los varios datos sectoriales que darán paso luego al IMASEC, y entre esos datos hay que estar mirando el de la producción industrial, para la que se espera un incremento de 3,2% anual en mayo, que está o estaría por encima del 2% de abril. Bueno, todos estos números lo que tienen que hacernos pensar es en calibrar en cuánto va a crecer la economía hacia fines de año, y si acaso se confirma lo que varios agentes privados ya están proyectando como un crecimiento no solo del 3% en 2024, sino incluso algo superior a ello. Ahora bien, este viernes sí vamos a tener los indicadores sectoriales, pero también los indicadores laborales por parte del INE. La mayoría de los agentes está esperando que la tasa de desocupación en el trimestre cerrado en mayo llegue al 8,5%, lo cual es lo mismo que tuvimos al cierre de abril. Pero hay otro dato que también se está observando con atención, y este es el del empleo informal. Miremos ahora esta gráfica, que también nos tiene que llevar a pensar en otro elemento. Allí ve usted series, ¿verdad?, de dos tipos de barras, azul y roja. Bueno, ocurre que en los últimos 12 meses, al cierre de abril, el país creó 171.000 trabajos informales, por encima de los 142.000 del cierre de marzo y los 82.000 de los 12 meses terminados en febrero. La creación de empleos informales, de hecho, superó por primera vez en mucho tiempo a la de los trabajos formales, la que en el cuarto mes del año había cerrado en algo más de los 161.000 plazas laborales. Bueno, la informalidad, por cierto, que es un tema preocupante, pues Chile se ha diferenciado por mucho tiempo en este sentido de sus pares latinoamericanos. Basta ver que en Argentina, por ejemplo, supera el 50%, en Perú llega casi al 70%. En Sudamérica, bueno, menor tasa de informalidad laboral que Chile tiene, por ejemplo, Uruguay. Ahora bien, actualmente la tasa de informalidad en Chile llega al 28% de las personas ocupadas, lo que involucra un total de 2.635.000 personas. Es el mayor número en los últimos 4 años. Y eso, claro, difiere si lo miramos en el anverso, es decir, de la tasa de formalidad de aquellos niveles que llegamos a tener a mediados de 2020, aunque en esa época todavía estábamos hablando de la pandemia. Son números que están revisando ahora mismo los distintos agentes.
Y ahora vamos al menú, el plato fuerte de este episodio, que tiene que ver con esta denominada moda de los activos alternativos, que corresponden a esos instrumentos de inversión que trascienden, que van más allá de los bonos, la renta fija, o de las acciones bursátiles, la renta variable. ¿Y por qué? Porque tienen una potencial de alta rentabilidad, aunque sea a cambio de una menor liquidez, y por eso han estado en el eje de numerosos portafolios de inversión recientemente. Vamos a ver un número. Entre enero y marzo de este año, los activos alternativos en títulos de infraestructura, inmobiliarios, deuda y acciones privadas aumentaron en 6,9% trimestral y llegaron a los 24,5 billones, es decir, millones de pesos. Y ese es el mayor nivel en los registros del Mercurio Inversiones, que datan desde el año 2005. Vamos a también revisarlo esto con una gráfica para que usted aprecie completamente el potencial que tiene este tipo de inversiones. Los fondos de inversión enfocados en activos alternativos dejaron atrás el tropiezo que experimentaron, vea usted, a fines de 2023, cuando en el último trimestre de ese año el patrimonio conjunto cayó 1,23% respecto del periodo anterior. Pues bien, entre enero y marzo del 2024, en cambio, el monto total gestionado por los distintos fondos de inversión creció en 1,6 billones de pesos. Y este fenómeno ocurrió de la mano de un incremento en el número de vehículos también. Pasaron de un total de 647 en el último trimestre de 2023 a 660 en los primeros 3 meses de este año. Este aumento trimestral, además, sintoniza con el crecimiento que el patrimonio gestionado ha experimentado en los últimos 12 meses, pues ha crecido en casi 19%. Estamos hablando aquí entonces de un fenómeno que hay que seguir observando con atención. Y antes de finalizar este segmento, vamos a contarle cómo están los distintos mercados. Primero, en el caso del cobre, en los futuros está transándose en $4.41 la libra. Eso es un pequeño retroceso de 0,41% respecto del cierre previo. Y vamos ahora a Nueva York, donde los mercados en sus aperturas están aumentando. En general, el Dow está en los futuros creciendo en 0,21%, mientras que el Nasdaq está plano, con una ligera caída de 0,16%, mientras que el S&P 500 también está plano pero positivo porque avanza en 0,02%. Ahora sí, nos vamos al cierre de este segmento y lo invitamos a que se quede aquí porque viene una entrevista en Ventas de Mercado con Felipe Aldunate y en esta ocasión la invitada es Gabriela Chamorro, gerenta de Activos Alternativos de Inversiones Security. Uno de los activos que ha ganado más presencia en los portafolios de las grandes fortunas de Chile está buscando también ganar espacio entre los pequeños y medianos inversionistas. Se tratan de los activos alternativos, un tipo de inversión que difieren de los tradicionales bonos y las acciones por su menor liquidez y porque muchas veces hay algo de opacidad en los tipos de contratos que subyacen en ellos, por eso es que hay que conocerlo bastante bien. Pese a ello, estos activos alternativos ya suman 660 fondos de inversión públicos en el país, los que suman ya más de 25.000 millones de dólares en aporte de distintos inversionistas. ¿Cuáles son los factores que están haciendo crecer este tipo de inversión? ¿Cuáles son los cuidados y cuáles son las expectativas que hay que tener con ellos? Es lo que conversaremos con Gabriela Chamorro, quien es gerente de activos alternativos de Grupo Security, uno de los grandes gestores chilenos de esta área. Gabriela, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Felipe. Gabriela, partamos por la pregunta más general. ¿Qué es lo que está empujando la inversión de los activos alternativos? ¿Cuáles son las fuerzas que están impulsando que hoy día sumen ya más de 25.000 millones de dólares en aporte directo de inversionistas? Yo te diría que es la diversificación, ¿no? Al final, cuando tenías, hace unos meses, cuando teníamos la renta fija pujando fuerte, con depósitos a plazo, con rentabilidades atractivas, los activos alternativos estaban todos en una segunda línea, nadie los miraba. Pero cuando empieza a darse vuelta de nuevo el ciclo, todos los inversionistas buscan, se malacostumbraron, por así decirlo, a rentabilidades altas y se dan cuenta que este tipo de activos, los activos alternativos, son los que mejor se adecúan a estas expectativas de rentabilidad. O sea, es un tema de rentabilidad. ¿Es mayor la rentabilidad que tienen los activos alternativos frente a los tradicionales? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánta rentabilidad podemos esperar? Pues mira, dentro del mundo de los alternativos tenemos distintas clases de activos, entonces, pero la respuesta corta es sí, los activos alternativos tienen mayor rentabilidad que los activos tradicionales y es por eso que
que se puja fuerte hacia esa línea, se amplían las cuotas de inversión también para las AFPs, pero dentro del mundo de los alternativos tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos los más clásicos, o por lo menos las administradoras más grandes. Nosotros todos partimos, te diría, con los activos inmobiliarios. Se suponían, ahora estamos en una coyuntura un poquito especial, pero se suponían bien flat en cuanto a la volatilidad, ¿no? Porque son activos reales, tú puedes tocarlos, verlos, y ahí vivías de la renta. Era un negocio que todos más o menos entendían sin tener que ser muy experto en nada. Luego ya fuimos migrando a la deuda privada, que a día de hoy está en auge, que yo creo que luego hablaremos, y tienes el private equity, ¿no? La inversión en las empresas, que dependiendo del momento en el que entres, si entras como un venture capital, que tienes números desbordantes, no todas las historias son bonitas, pero la historia bonita te salva esta rentabilidad. Pero bueno, históricamente te voy a hablar, ya te digo, hemos pasado coyunturas un poquito especiales, tanto local como internacionalmente, pero sí, estamos hablando de rentabilidades que debieran dar en dólares sería un dólar más 10, en UF, dependiendo del activo, te diría que de UF más 5, 6 a UF más 20. Básicamente lo que miramos es el spread al final con los bonos. Hay un factor de riesgo también ahí. Uno de los temas que tienen los activos alternativos, que son a veces difíciles no solamente que son difíciles de entender, sino que también son difíciles de entrar, porque tienen un tema de liquidez. Usualmente son inversiones para largo plazo. Es muy difícil entrar y salir, entrar un día y salir al día siguiente, porque hay ventanas de entrada y ventanas de salida. Así es. ¿De qué manera hay que manejar eso? ¿Cómo un inversionista maneja el tema de la liquidez cuando entra a un fondo activo alternativo? Lo primero es la educación financiera. Efectivamente, los activos alternativos no son líquidos. Hay activos alternativos más cortos que otros, pero es un gap que hay que tener muy en cuenta a la hora de invertir en este tipo de activos. Hay algunos grandes fondos que tienen mercados secundarios, pero tienden a ser muy castigadores en los activos alternativos. Hablamos de descuentos de hasta el 40% respecto al valor cuota. Se crea el mercado secundario, pero no es un mercado secundario nice, decimos. Ya te digo, la principal tema que tenemos que tener es no vernos engañados por esta rentabilidad que parece más alta, sin entender efectivamente que durante el periodo de inversión y durante el periodo de mantenimiento del fondo, el que sea, la duración del fondo, lo más probable es que no vayas a poder sacar tu plata. Tienes fondos alternativos, sobre todo ahora que están más de moda, que sí que otorgan dividendos más regulares. Por lo tanto, eso también ayuda mucho a que el inversionista mediano o más chico se vea también atraído por este tipo de inversiones. Pero te diría que para mí hay dos grandes temas y los has tocado en la presentación, ¿no? La iliquidez. Hay que entender muy bien que de aquí, en principio, no te puedes salir. Si tienes una urgencia en el camino, no vas a ir por esto. Y el segundo es entender el subyacente, o por lo menos tener claridad de qué es lo que se maneja. Ya te digo, el inmobiliario era muy fácil. Este es el edificio, hay 300 oficinas dentro y vamos a vivir del arriendo de esas oficinas. Ya, ok, la gente lo entendía. Pero ya cuando empiezas a entrar en la deuda privada, con cartera subyacente, con volatilidad... Hablemos de la deuda privada, porque de hecho es el tipo de activo al cual mencionaste que están poniéndole más esfuerzo ustedes. Ustedes, gran parte de los activos alternativos que tienen, por lo menos en Chile, son gestión de deuda privada. ¿Es así? ¿Qué es la deuda privada? Usualmente está muy vinculado a un tipo de activo, un tipo de contrato que se conoce bastante bien, que es el factoring, que son las facturas. Muchos fondos de activos alternativos le dan plata a empresas de factoring, por ejemplo, financian. Pero es solamente factoring, no hay otros activos, otro tipo de contratos que subyacen esos fondos. Mira, de hecho nosotros no tenemos un fondo de factoring. Nosotros en Security tenemos un factoring dentro del grupo y yo te diría que personalmente sí que he querido empujar el tema del fondo, pero siempre ha ido enfocándose esos esfuerzos en el factoring security. Nosotros hemos crecido en la deuda privada, te diría que gracias al gap tan grande que han dejado los bancos a día de hoy, que no financian empresas, y nos hemos ido por financiar aquellas compañías que tienen activos, que son más bien contratos, que les otorgamos un valor que somos capaces de entender y valorizar, y que en el caso de mal comportamiento se empiezan a cambiar. Por ejemplo, hemos sacado recientemente el Fondo Automotriz 3, donde compramos deuda automotriz,
con garantía además del generador. Bueno, capitales preferentes, deuda inmobiliaria. Hemos ido sacando varias cosas que siempre tienen, no nos importa solamente a quién le estamos prestando la plata, sino qué es capaz de dejarnos en garantía. La garantía es una parte clave de la deuda privada, ¿no? Es clave porque al final del día los meteoritos caen, como me enseñó un buen abogado, y tienes que tener, además de una espalda, sobre todo, nosotros hacemos fondos a una sola contraparte. El riesgo crediticio que tienes con una sola contraparte es muy grande. Si te falla, se te cae el fondo completo. Por lo tanto, tienes que tener una segunda capa de garantía porque las cosas pueden pasar Y usualmente, ¿qué porcentaje de las operaciones tienen que ejecutar las garantías? ¿Son muy altas esas? Hombre, ahí depende mucho del riesgo de que cada gestor quiere Ya, tomar. Nosotros al menos el 100%. ya. El 100% del principal y puede que, y en algunos de nuestros fondos Ah, es así, parte de los intereses también. como el valor de la garantía en relación al financiamiento, digamos. Estás Exacto, mencionando. Ya, exacto. perfecto. Dime una cosa, pero no es solamente eso, hay otras, una de las grandes ventajas que tiene la deuda privada y los activos en general es que permite innovaciones, permite crear nuevos productos, nuevas cosas, apuntar a nuevos activos. ¿Cuáles son los nuevos activos a los cuales están apuntando ustedes? Pues mira, los más divertidos te diría que estamos haciendo, por lo menos en Chile, ¿no? Porque es un tipo de activo que no se entiende tan bien o no ha tenido tan buena historia, son los hoteles. Hoteles. Así es. Hicimos una asociación con un operador muy grande de Estados Unidos llamado Driftwood Capital, y con ellos ya vamos a lanzar el que sería quinto fondo. Hemos hecho un poco de todo, ¿no? Hemos prestado plata a hoteles. Yo diría que es bastante novedoso porque también cuando nos presentaron a nosotros la idea era como, a ver, espérate, ¿cómo funciona un hotel? ¿Por qué? Era obvio, ¿no? Salíamos de la pandemia, hoteles cerrando, en fin, había un gap ahí que la deuda senior del banco no era capaz de dar. Luego nos metimos también con ellos en el desarrollo de un hotel, y a día de hoy estamos trabajando fuerte para sacar un fondo grandote para la compra de algunos hoteles, 4 hoteles en Estados En Unidos. Estados Unidos, muy interesante. Dime una cosa, uno de los temas que llama la atención sobre los activos alternativos, por lo menos la autoridad regulatoria lo que ha mencionado muchas veces, es que le gusta que crezcan y muy importante que las AFP empiecen a incrementar su presencia en los Así es. activos alternativos porque son inversiones de largo plazo, pero siempre hay una preocupación con cómo se valorizan. Sí. Los fondos requieren precios todos los días o de manera muy frecuente y estos son activos que no se compran ni venden todos los días, por tanto siempre hay una parte de la valorización de los fondos que cae en un área que no se entiende muy bien. ¿Cómo lo están resolviendo ustedes eso? Mira, tienes toda la razón. Te diría que nadie está inventando la rueda en esto, ¿no? Cuanto más ilíquido es el activo, más difícil regulatoria, en términos de periodicidad, es tener la valorización. Los activos inmobiliarios tradicionalmente los tasamos todos una vez al año y esto pasa aquí y fuera. Es cierto que las AFPs y otros clientes institucionales necesitan lo que ellos llaman valor cuota diario, ¿no? Eso se puede obtener, sin embargo, sin valorizar el subyacente diariamente. Puede ser más o menos acertado, ¿no? Porque al final el activo principal lo mantienes pegado durante X. Luego tienes activos como por ejemplo la deuda, que cambia mucho también dependiendo del subyacente que tengas. Las facturas, que son activos a 30 días, tú eventualmente puedes valorizarlas todos los días, ¿no? Asignarle una probabilidad de Claro, pago, ahí hay una etc. referencia, está la bolsa de productos que por último da unos precios de referencia, pero los otros activos, por ejemplo, los de los hoteles, es difícil de valorizar. Es más difícil, sí. Tienes que tener, bueno, en activos que así lo requieren, que está regulado esto, tienes valorizadores externos que te dan probabilidades de pago, tienes RIX América, también puedes meter los productos Ya, allí para que con probabilidades de pago y con todas las estadísticas que ellos tienen empiecen a, ya. lo que nosotros llamamos castigarte la cartera, ¿no? A darte una... Si la cartera tuya vale 100, ellos te dicen, no, tu cartera vale 85 porque siempre tienes una probabilidad de que algo pase. Y una pregunta para cerrar, porque un tema importante relacionado con los activos alternativos tiene que ver con muchos casos que hemos conocido recientemente. Han salido en la prensa casos como el caso Primus, el caso Taurus y de otros fondos inmobiliarios que han tenido desafíos para hacer la renovación de aportes de sus inversionistas y que ha generado algo de ruido al mercado y que usualmente implica que los gestores de fondos de activos alternativos tienen que tomar medidas adicionales para mitigar los riesgos. Además de la garantía, ¿qué otros tipos de medidas de riesgo toman ustedes
para reducir, digamos, la incertidumbre o la volatilidad de estas inversiones? Hombre, la información al inversionista es clave, ¿no? Tiene que entender que a pesar de que pasamos momentos complicados y que como tal las carteras se pueden ver afectadas, tienen que tratar de entender qué es lo que está pasando. La desinformación genera pánico. Luego también, particularmente en este tema, es verdad que en el último tiempo han pasado muchas cosas, ¿no? Ha habido cierto ruido que afecta directamente a los activos alternativos, pero has tenido ruido en facturas, has tenido ruido ahora en inmobiliario. Y yo te diría que ahí, bueno, fuera de las malas prácticas, que por supuesto tenemos que huir de ellas, ha habido también un conjunto de alineación de malas estrellas que, bueno, que se han dado y gente que se quería aprovechar también de jugar un poquito con los descuentos que te encuentras en el mercado secundario con el valor cuota justo. Y bueno, y es una práctica que ha habido algunas administradoras que han dicho que no están dispuestas, cosa que puedo comprender perfectamente, pero hay que ajustarse a la regulación de la CMF. Y los inversionistas siguen interesados en esta área. ¿Cuánto están pensando ustedes crecer en esta área, digamos, de aquí los próximos años o 5 años? Pues mira, es difícil de decírtelo sinceramente, porque bueno, Security está pasando por un proceso de fusión, entonces ahí tendríamos que conjugar un poquito las expectativas, ¿no? de la nueva compañía. Pero mira, nosotros en los últimos 2 años crecimos fuerte. Te diría que los esfuerzos de la mesa de inversiones estaban puestos muy enfocados en crecer en activos alternativos. Y básicamente por un tema de momentum. Dentro de los bonos y las acciones y demás, teníamos ya más o menos todos los fondos creados, premiados con los premios Salmón, con Rix América también con muchos. Entonces, bueno, pues era la oportunidad de crear nuevos espacios para los inversionistas que querían salirse un poco de lo de siempre. Entonces, bueno, si siguiéramos la misma dinámica que hemos seguido en los 2 últimos años, de todas maneras, o sea, nosotros tenemos nuestro gerente regional, ¿no? que decía el 2 por. Tenemos que tener el AUM en activos alternativos doblado de aquí a final de año, esto lo decía el año pasado. Entonces, el 2 por ya todos nos lo tomamos un poco a risa, pero en verdad lo conseguimos. Y te diría que las expectativas y la fuerza sigue ahí, ¿no? No sé si llegaremos a duplicar, pero desde luego a crecer fuerte de todas maneras. Gabriela, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Y seguimos con el Mercurio Inversiones aquí en Emol TV. Las intensas lluvias del ciclón meteorológico han afectado a miles de familias a lo largo de todo el país. Esto, por supuesto, ha gatillado planes de emergencia de todo tipo. No obstante, en el mundo bursátil hay un sector que saca cuentas alegres con el agua caída. Nos referimos, por supuesto, al sector eléctrico, buena parte del cual depende del agua para mover las turbinas que generan electricidad. La lluviosa temporada hace que las empresas de generación, así como las de transmisión, puedan ganar competitividad y mejores retornos para sus accionistas. No obstante, no todas las empresas eléctricas se ven favorecidas de la misma manera. Y esta es la recomendación del Mercurio Inversiones para esta semana, un completo reporte realizado por el periodista Marco Barrientos en base a los análisis de mercado y las distintas visiones que tienen para el sector de la energía eléctrica con la coyuntura actual. Buena parte de las apuestas apuntan a que Colbún podría ser el papel que mejor provecho podría sacar de esta coyuntura, aunque hay aspectos relevantes para analizar en los de Enel Chile y Engie Energía. Suscríbase al Mercurio Inversiones y obtenga acceso exclusivo a este y otros análisis que lo pueden guiar en sus inversiones tanto en acciones chilenas como en bonos, fondos y muchos otros activos disponibles en nuestro mercado. Y con esto cerramos el programa del Mercurio Inversiones de hoy y nos vemos la semana que viene aquí siempre por Emol TV.